El Consejo de la Judicatura Federal presenta Te escuchamos. Historias reales de personas que piden justicia. En este podcast conocerás de viva voz los testimonios de los presuntos responsables y de las víctimas, quienes acompañados de personas asesoras jurídicas y defensoras públicas han ejercido su derecho de acceso a la justicia. Aquí te escuchamos, te asesoramos y te defendemos. Síguenos en Spotify y en nuestras plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Te Escuchamos. Soy Verónica González y me da mucho gusto presentarles a la maestra Ana Sáenz Valenzuela. Ella es titular de la Unidad de Asesoría Jurídica en la Defensoría Pública Federal. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, Vero. Un gusto estar aquí contigo. Me da gusto platicar nuevamente contigo. Yo sé que estos temas, en particular el de las personas migrantes, te apasiona, ¿cierto? Sí, siempre. ¿Dónde surgió ese interés, Ana? Porque hay mujeres, niños, adultos mayores, grupos, personas que están en situación de vulnerabilidad, pero a ti, en tus estudios, en tu experiencia, las personas migrantes, ¿por qué? Pues yo creo que uno la marca la historia familiar, siempre es así, ¿no? Mi abuelo llegó refugiado español, igual como muchos otros, por lo que México se ha ganado esa fama, ¿no? De la tradición de ser un país generoso con los refugiados, ¿no? Con las personas refugiadas. Y mi abuelo, pues, nunca quiso ya volver a España, se quedó aquí. Tampoco nunca quiso adquirir la nacionalidad mexicana, pero fue un orgulloso refugiado español, siempre muy agradecido con nuestro país. Entonces, eso, y pues yo viví de niña en la frontera. Bien. Yo viví mucho en Laredo, en Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, en varios puntos de la frontera norte. Y para mí cruzar la frontera era una cosa muy habitual. Iba uno pues a la escuela, a la gasolinera, al súper, al cine, y cruzabas, veías amigos de un lado, del otro. Y de repente el ver que es tan difícil cruzar la frontera y cómo han cambiado las cosas desde aquellos años, sí. Es como increíble. Y mira, eso que dices es cierto, porque esta tradición, ¿no? de ser generosos, de ser hospitalarios, pues ya últimamente ya no la hemos visto tanto, ¿no? Ya la sociedad ya no recibe de manera tan gustosa o con esa confianza, no lo sé, ha cambiado mucho la situación. Y mira, justo de eso queremos que nos platiques hoy. ¿Qué situaciones están enfrentando las personas migrantes cuando son detenidas? ¿En qué momento se les puede detener? ¿En qué condiciones se está dando y que no debería darse? No, la detención migratoria, híjole, es una política muy cara, muy costosa desde el punto de vista económico, pero sobre todo desde el punto de vista, pues, de derechos humanos y de cómo afecta a una persona perder la libertad simplemente por cruzar una frontera, ¿no? Es algo que para muchas personas es como increíble. Cuando llegas a hablar con ellas, ellos te dicen, no, pero es que no teníamos que comer y solo veníamos caminando y queríamos llegar a un lugar mejor. Yo creo que como lo hicieron nuestros antepasados. Pero pues simplemente ahora, cuando uno se acerca a una frontera, te topas con el despliegue máximo de un estado, de un país. A veces despliegan en frontera incluso el control y el poder que no tienen el propio país. Exacto. Pero está ahí desplegado en la frontera. Y es un poco lo que pasa, pues, cuando ve alguien el muro, ese gran muro en Tijuana o en otras partes que divide a nuestros dos países, pues es imponente, es una cosa brutal, es una cosa como incomprensible, porque pues tradicionalmente eran barreras naturales, eran unas barreras mucho más simples. Lo difícil era pasar cosas, no personas. Las aduanas era lo fuerte hace unos años, y ahora pues resulta que es la migración, ¿no? Al grado de que se ha convertido pues en un negocio millonario para traficantes de personas, ¿no? Para el crimen organizado en general. ¿En qué situaciones una persona que entra al país de manera irregular puede ser detenida? O para empezar, ¿se puede hablar de una detención, no?
Pues creo que sí vale la pena hablar un poco de cómo cambiaron las cosas desde el 8 de septiembre del 2023. O sea, apenas recientemente, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala, aprobó una tesis que creo que sí viene a cambiar el paradigma de la detención migratoria. Creo que un paso importante fue el hecho de que no se pudiera ya detener a niños y niñas en estaciones migratorias, que esto sucedió con la homologación de la ley general de niñas, niños y adolescentes con la ley de migración. Pero viene ahora este nuevo cambio en donde sí vino a impactar, digamos, en la vida diaria y en la práctica de la detención migratoria en México. La detención migratoria en México solía o siempre fue como la regla general y no la excepción, como lo marca la ley. Exactamente, ¿no? La ley y también ya los preceptos interamericanos y los casos de la Corte Interamericana, en donde ya claramente hay estos precedentes en donde la detención migratoria debe ser un último recurso. También lo dice el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular en su objetivo número 13, en donde claramente habla de que la detención migratoria se tiene que dar solo como último recurso y como una excepción a la regla. ¿Y qué es lo que pasa? En México estábamos acostumbrados a que era una práctica recurrente. Siempre que caían, digamos, en contacto con el Instituto Nacional de Migración, las personas migrantes eran llevadas. Sobre todo, hay 2 estaciones migratorias grandes, digamos, que es la Siglo XXI en Tapachula y la de las Agujas en la Ciudad de México, en Iztapalapa. Y las personas eran llevadas ahí y se habían ya documentado unas situaciones brutales en estaciones migratorias. Para empezar, en cualquier centro de detención por razones penales, pues las personas tienen acceso a un abogado o una abogada. Claro. En la estación migratoria no sucedía nunca. Entonces, o era muy aislado. Entonces, no había quien defendiera sus derechos. En segundo lugar, es difícil dentro de la estación migratoria tener acceso a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en donde debería de ser casi como en las películas. Necesito asilo. Y entonces inmediatamente como que todo el mundo se detiene y dice, bueno, vamos a ver qué pasa con esta persona. Ya por ese simple hecho tienen un derecho reconocido desde convenciones suscritas por México, en particular la del el Estatuto de los Refugiados, a que no deben ser devueltos a su país de origen. Hasta en tanto no se analice si su vida, su integridad o su seguridad o su salud corren peligro en su país de origen. Entonces, esto era muy difícil de hacer valer en estaciones migratorias. Y además de eso, las condiciones de salud, de alimentación, sanitarias, siempre estaban muy comprometidas y esto había estado plenamente documentado desde hace más de una década por organizaciones de la sociedad civil y también por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Había habido ya informes especiales de estas condiciones, varias quejas resueltas, recomendaciones. Y ahora sí que la autoridad administrativa, pues un poco, pues haciendo caso omiso, siguiendo estas prácticas. Y es que los detienen, Ana, y los dejan prácticamente como incomunicados, ¿no? Totalmente incomunicados. Si no te puedes comunicar o tener acceso a un abogado, estás en un país que no conoces. Tal vez en un idioma que hablas. No hablas, entonces ¿cómo puedes? ¿A quién le pides ayuda? Y luego la otra, no llevas papeles. Y una más, ¿cuánto tiempo dice la ley que pueden estar ahí? ¿No? Porque no nada más es, pues ya, pues aquí te quedas y a ver en qué momento alguien pasa por aquí y te ayuda. Yo creo que esta jurisprudencia fue pieza clave. ¿Cómo se establece esta jurisprudencia? Platícanos. Y también no puedo dejar de hablar del incendio de la estación de Ciudad Juárez, que fue otra situación que yo creo que pues como que concientizó de nuevo de las terribles condiciones que viven las personas migrantes dentro de una estación migratoria. Hay que recordar que en Ciudad Juárez estaban las personas, llevaban más de 24 horas ahí
al menos 24 horas sin agua, sin papel de baño, en unas condiciones de hacinamiento terribles, en una encerrados, situación de confusión, ¿no? Encerrados en un local que no tenía salidas de emergencia, que no tenía extinguidores, que no tenía, digamos, lo básico para llevar a cabo, a cargo de un personal poco capacitado, además de que con fuertes prejuicios y actos completamente discriminatorios, en donde ocasionan que la gente, no era el primer incendio que sucede en una estación migratoria, ya había habido otros en los que la gente, en particular, recuerdo uno en Acayucan durante la pandemia, que también fue, la gente estaba asustada porque no estaba cumpliendo con las mínimas condiciones sanitarias y también se dio una situación similar, pero por suerte no hubo ninguna persona muerta. Como en este caso, Como ¿no? en este caso de Ciudad Juárez, donde hubo 40 muertos y heridos de gravedad. Y que hasta la fecha, hasta digamos, 2023, casi la mitad del 2023, no se ha establecido pues las responsabilidades. No se ha establecido. Y además hay dos personas criminalizadas por este hecho, cuando finalmente pues no se desprende que de sus actos sean los directamente los responsables. Exacto. ¿No? Como pasa en tantos casos, Ana. Cuéntanos entonces de este criterio, cómo llega el asunto a la Suprema Corte, el papel que jugó la Defensoría Pública Federal. Bueno, pues se trataba de unos ciudadanos colombianos que estaban en la estación migratoria Privados de la Libertad en Matamoros, Tamaulipas. Y ahí un asesor de la Defensoría Pública que promueve un amparo para ellos y logra finalmente que llegue en atracción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es gracias a él que pues que se logra generar este criterio que yo creo que cambia por completo el paradigma. ¿Qué es lo que planteaba el asesor? Para empezar, y yo quiero hacer un poquito de historia, cuando uno presentaba algún amparo, siempre había un rebote entre juzgados de competencia penal o administrativa. Tratándose de este tema. De privación de libertad. Porque decían, no, si es privación de libertad debe ir a un juzgado penal, no, porque la dicta una autoridad administrativa, tiene que ir a un juzgado administrativo. Y bueno, ya esto finalmente se decidió porque era siempre un ir y venir. Y se va el tiempo, y bueno, finalmente ya es claro que se trata de detenciones administrativas. Por eso, y siguiendo lo que marca la Constitución, la primera sala de la Corte fue clara en determinar que tiene que cumplirse dos condiciones para que la detención administrativa no sea arbitraria. Este es el caso de la detención migratoria. Entonces, lo primero que tiene que cumplir es que sea menor de 36 horas. No puede excederse de ese plazo. No puede exceder de 36 horas. ¿Por qué? Porque nadie que llegue a territorio mexicano sin documentos está cometiendo un delito. Exacto. Simplemente es una falta de carácter administrativo y la autoridad tendría que tener todas las medidas necesarias para ver si esta persona puede corregir esa situación, digámoslo así, ¿no? Entonces, primero es que dure menos de 36 horas y luego que cumpla con 3 requisitos, que es la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad. ¿Qué implica esto? Bueno, claramente tiene que haber una razón para esa detención. Probablemente se pueda justificar porque tengo una alerta de Interpol que se trata de un criminal. Bueno, pues lo están buscando. Eso es obvio, esto es razonable, es proporcional, es evidente, pero pues una mamá con unos niñitos que es muy difícil incluso que se pueda desplazar, que está mucho más cómoda en un albergue, pues ¿por qué? Porque va a estar privada de la libertad, ¿no? Digámoslo así. En lo que puede probar esta su situación migratoria, ¿no? En lo que puede regularizar su situación. Exactamente. Entonces, a partir de este amparo, sí vemos que la estancia en estaciones migratorias es mucho más corta. O sea, sí se está... Sí, totalmente. Pues lo tienen que hacer, además. Lo tienen que hacer. Porque además, por suerte, ahí hay presencia regularmente de la Defensoría Pública, pero también de organismos como el ACNUR o
el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, para los derechos humanos. Y sí es importante, pues digamos, para la autoridad, pues cumplir. En los, digamos, en todo el extremo, tanto la ley como esta nueva jurisprudencia. Y si ustedes detectan que hay un asunto donde no permiten que salga una persona y excedió este plazo, tienen que promover un amparo. Sí. Cuando en realidad la autoridad, como tú sabes y nos has explicado en otras charlas, ¿no? Por esto del artículo 1 constitucional estarían obligados, ¿no? Y sobre todo, bueno, por el criterio de la Corte, hacerlo sin que se llegara al juicio de amparo. Sí, totalmente. Tendrían que iniciar procedimientos administrativos migratorios o bien solicitudes de asilo ante la Comar y tener controles administrativos con las personas. Controles administrativos y además que puedan expedírseles una CURP, que puedan tener acceso a derechos básicos como puede ser el trabajo, como puede ser la educación, como puede ser... ¿De esta sentencia se derivó eso? De esta sentencia lo que se derivó fue que el criterio no podía exceder de las 36 horas, que fuera proporcional, racional y que hubiera necesidad de esta detención. Y también, y algo muy importante, que es la jurisprudencia 113, diagonal 2023, que tengan derecho a tener asistencia jurídica. Un abogado o abogada. Muy importante. Muy importante, porque antes era un derecho que era fácil para migración como ignorar, ¿no? Y ahora el reto, pues, es que obviamente pues hay muchas personas migrantes para la Defensoría. Y es ahora un gran necesitan, reto. pues sí, más personal, ¿no? Más asesores, asesoras. Y también entender que hay otro tipo de abogados, por ejemplo, socios legales del ACNUR, que bien podrían también prestar auxilio, asesoría legal a estas personas, ¿no? Digámoslo así. Pero por lo pronto está reconocido este derecho a tener un abogado o abogada que te acompañe. Ana, ahí tendría que ser como, me vino a la mente, como cuando te detiene en la autoridad y te lee tus derechos y dice, ¿no? Tiene derecho a guardar silencio y todo esto, a que en el caso de los migrantes los detienen, vamos a ver cómo está tu situación migratoria, tienes derecho a que te asista un abogado. Y hay instituciones que te brindan este servicio gratuito, o sea, sí lo tendrían ellos que hacer. Pues teóricamente, y sí hemos visto en ese sentido un avance en el Instituto Nacional de Migración. Sí, digamos, a la Defensoría Pública se le notifica por oficio. Es un reto enorme, porque tú misma decías las cifras de detención migratoria y tenemos 43 asesores y asesoras en todo el país especializados. Son muchísimas. Mira, se las voy a mencionar. En 2023 se registraron más de 782,000 detenciones de personas que están en situación irregular. Y eso representa, según las cifras oficiales, más del 40% de lo que se registró entre 2022 y 2023, ¿no? Entonces, o sea, es un reto una cantidad importante. Sí, totalmente, es un reto mayúsculo y lo que sí hay que tener presente es que los y las asesoras de la Defensoría Pública, que además, como decía yo, son recursos limitados para la cantidad de trabajo, tienen también que asistir a otras poblaciones. Tienen también que, por ejemplo, estar en albergues, ir a alguna instalación del DIF si nos llaman, si se nos requiere. Entonces, es muy difícil tener esta presencia permanente en estaciones migratorias. Pero si el Instituto Nacional de Migración no cuenta con un abogado o abogada que pueda estar verificando el procedimiento administrativo migratorio, tiene que dejarlos en libertad en 36 horas. O sea, ya, con este criterio. Y poder seguir con controles administrativos. ¿Qué significa para las personas que están en esta situación? ¿Qué les dicen a ustedes, no? A los asesores y a las asesoras. ¿Qué significa el que, pues ya no te vas a quedar aquí? Si no te resuelven el asunto, tú puedes estar en libertad. Pues para las personas es muy importante porque la libertad perder la libertad tiene consecuencias gravísimas puede tenerlas para la salud física, pero también para la salud mental de las personas, en su patrimonio, en sus relaciones familiares. Para muchas personas también es una situación muy desconcertante y que les provoca también vergüenza, muchísima angustia. Entonces, creo que el poder llevar un procedimiento administrativo
migratorio en libertad desde un albergue, tal vez pudiendo velar por el sustento básico, diario de la gente, creo que sí puede cambiar por completo la situación. Y también, pues, entender que las estaciones migratorias no deben funcionar como centros de privación de la libertad, ¿no? Sino como simplemente un lugar en donde se pueda aclarar la situación de una persona, pero no pueden seguir funcionando como funcionaban, porque, digo, creo que ahí están las consecuencias, ¿no? Y a través de este trabajo que hace el asesor, plantea este asunto, se establece este importante criterio. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué otras cosas está llevando, qué otros asuntos está llevando la Defensoría como para darle mayor garantía, ¿no? de que se respeten sus derechos de los migrantes? Bueno, pues nosotros ahora sí que estamos ahí para asistir a las personas y evaluar con ellas la viabilidad de sus planes de vida. Muchas veces te dicen, bueno, yo estoy esperando mi cita de CBP-1, que estoy pidiendo asilo en Estados Unidos y no quiero estar de una manera irregular en México. Bueno, pues entonces hay que ver si se les puede conseguir una tarjeta de visitante por razones humanitarias, o bien yo quiero pedir asilo en México, entonces si les acompaña en su caso en la Comar, o bien me negaron mi caso en la Comar, bueno, podemos recurrirlo. Entonces, o simplemente me ofrecieron un trabajo en México, necesito abrir una cuenta de banco que me la están negando. Entonces, tener, por ejemplo, acceso a ese tipo de servicios bancarios. Por ejemplo, no me quieren aceptar a mis niños en la escuela. Todo ese gama de situaciones, por ejemplo, no me quieren alquilar una vivienda porque soy una persona extranjera. En todos esos asuntos, la Defensoría Pública puede pues analizar cada caso. No puedo decir que todos los casos se resuelven de manera sencilla, pero se estudian y siempre estaremos ahí para defender los derechos y hacer valer los derechos de las personas migrantes. Bien, y durante esta conversación ahí ha estado apareciendo el número de Defensatel, el correo, ¿no? Para que puedan acercarse a estos servicios gratuitos que brinda la Defensoría Pública Federal. Ana, como siempre ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas gracias, Vero, el placer es mío. Gracias también a ustedes por su atención y nos vemos en el próximo episodio de Te Escuchamos. Hasta la próxima.